Tiene la palabra la doctora Débora Ranieri. Le pido, por favor, doctora, que también se presente. Estamos recabando ahora los datos de cada expositor, pero mientras, por favor, que se presente. Buen día. Bueno, yo soy doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica y profesora de Teoría del Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Estimados diputados del Congreso de la Nación, agradezco la invitación a esta sesión especial, poniéndome a disposición de ustedes en lo que pueda ser de ayuda para el discernimiento sobre si los proyectos que proponen despenalizar y legalizar el aborto libre deben ser aprobados de acuerdo a la labor que se les ha encomendado. Labor que en este tema no es menor. Desde los inicios de esta discusión y al leer los proyectos de ley presentados, me ha parecido que hay dos cuestiones que deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir y que de algún modo han sido señaladas durante los encuentros de la semana pasada. En primer lugar, la cuestión sobre la aplicación del artículo 19 de la Constitución Nacional en la valoración de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los proyectos, argumento tratado por la doctora Angélica Geli. En segundo lugar, el encuadramiento jurídico del derecho a la salud de la mujer embarazada que decide no continuar con el embarazo. La cuestión sobre la protección jurídica del derecho a la vida del embrión ha sido suficientemente expuesta por los juristas, quienes mostraron cómo el orden constitucional argentino protege la vida del pornacer desde la concepción. A ello se suma el plexo normativo del Código Civil y Penal, que acompaña de modo armonioso ese orden constitucional. Sin embargo, en la mención de las normas constitucionales en juego, hay un argumento que debería llamarnos la atención y que merece ser analizado con detenimiento, y que es el que consiste en justificar la despenalización del aborto como un supuesto derecho de la mujer a decidir sobre su plan de vida conforme al ejercicio de su voluntad y libertad. Aparece entonces como centro de análisis el artículo 19 de la Constitución, según el cual las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, quedan reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Es decir, que el derecho a la privacidad, derecho que ampararía la vida privada de la mujer, posee límites: el orden, la moral pública y el perjuicio a un tercero. El perjuicio a un tercero. Esa es exactamente la realidad que saca la decisión de la mujer que quiere abortar de su esfera de la intimidad. Ahora bien, ¿cómo entonces se ha intentado justificar que esta decisión quedaría solo en la esfera privada, esfera sobre la que se dice el Estado no debe inmiscuirse? Justamente a través de mecanismos retóricos que repetidos una y otra vez van instalándose en el discurso cotidiano. La gravedad de estos razonamientos y sus consecuencias son los que intentaré mostrar, señores diputados. Para poder colocar esta decisión en el ámbito de privacidad femenina, se ha hecho necesario no solo el desconocimiento de todo tercero fuera de la mujer, sino incluso su desprecio sistemático y negación permanente. Observen ustedes, señores diputados, en primer lugar, se niega sistemáticamente la realidad biológica del embrión, como si lo que el embrión es dependiese de la apreciación subjetiva de la madre. El embrión posee una entidad biológica, cognoscible desde lo empírico, cuya realidad no depende de ninguna subjetividad. Se ha llegado de este modo a una cierta cosificación del feto, a convertirlo en una cosa, a deshumanizarlo. Solo de esta manera se aliviana una deshumanización del derecho que otorga a la madre, a los médicos y a los laboratorios de misoprostol una plena disponibilidad del embrión. Sin embargo, y con la ayuda del tiempo, este argumento ha ido perdiendo fuerza, dada la evidencia palmaria que muestra la ecografía o los conocimientos cada vez más detallados de la vida intrauterina gracias a la tecnología. Hace 40 años el argumento de la ignorancia sobre qué es un embrión era más entendible. Hoy, en pleno inicio del siglo XXI, la embriología descubre de modo magistral la maravilla del inicio de la vida humana, acontecimiento por demás extraordinario. No podemos negar ese conocimiento, como no lo pudo hacer el principal hacedor de la despenalización del aborto en Estados Unidos, el doctor Nathanson, quien después de realizar miles de abortos, al contemplar la ecografía, cayó en la cuenta de lo que había realizado y se convirtió en uno de los principales defensores del pornacer.
De allí que la argumentación abortista ha tenido que afinar el lápiz para poder argumentar de modo más sutil el porqué de la disponibilidad del embrión por parte de la mujer, médicos, laboratorios y demás implicados. Es entonces cuando el argumento de la superioridad de la mujer frente a la vida de su hijo, con tópicos tales como la autonomía de la voluntad de la madre o la existencia de un plan de vida que debería anteponerse a la vida del feto, o la mayor capacidad de sentir frente a la pasividad que el cigoto posee en su primera etapa de la gestación. Incluso se ha llegado a argumentar que el embrión posee menos estatus que la orangutana Sandra. Ni que hablar si de discapacitados o con malformaciones fetales nos pusiésemos a pensar. Estimados diputados, son estos argumentos totalmente eugenésicos, que según criterios evolucionistas se argumenta a favor de una selección de aquellos que merecen vivir más que otros. Un aire de superioridad y de soberbia flota en esa mirada del problema. Y ustedes no pueden quedar ajenos a esta mirada. Asusta sobremanera y por lo menos resulta paradojal que en pleno desarrollo del paradigma de la no discriminación y de la igualdad de todos los seres humanos, sin importar su condición, se postule inescrupulosamente un cierto desprecio de la vida humana en sus etapas iniciales. Si este proyecto se aprobase, señores diputados, existirán en la Argentina dos clases de hijos por nacer: aquellos cuyos padres quieren que nazcan y aquellos cuyos padres prefieren que no nazcan. No todos los niños por nacer tendrían la misma protección de sus vidas. Un minuto. ¿Puede encontrarse entonces una discriminación más arbitraria que esta? Por último, quiero señalar otra falacia argumentativa que ha colocado dentro de la pretensión de legalizar el aborto el derecho a la salud de la mujer. El embarazo sí corresponde al derecho a la salud, precisamente porque toda mujer necesita ser protegida por médicos, sanatorios, medicamentos para poder llevar a cabo la gestación. Claro que ahí hay un derecho a la salud. Aquí es donde el Estado debería poner esfuerzo. Pero el aborto no puede encuadrarse en el mismo derecho, sencillamente porque el embarazo no es una enfermedad que necesita ser curada con el aborto. De allí no solo se desprecia sistemáticamente el embrión, sino también al estado del embarazo. He podido escuchar que se ha llegado a decir que incluso el embarazo puede ser sentido por la madre como un tumor que la invade. Un tumor. ¿Pueden analogarse un embarazo con un tumor? Hay así una permanente valoración peyorativa sobre ese estado de la mujer. Y entonces, por último, pido, señores diputados, que si van a considerar el aborto como un derecho a la salud de la mujer, no pueden desconocer todos los estudios científicos que pongo a disposición de ustedes respecto a los daños irreparables en la salud psíquica de la mujer que se han comprobado, no en los países en los que está penalizado, sino justamente en los países en los que hace más de 40 años existe la legalización. Y este es un dato científico que ustedes no pueden desconocer. Muchas gracias.